y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esto es parte de la célebre homilía con la que un día antes el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, precipitó su muerte. Un crimen anunciado y planificado desde hacía tiempo. Era un domingo, el último de Cuaresma. De que se quieren emprender de veras caminos de apertura racional. La mañana de lunes, los autores del magnicidio vieron en los principales periódicos de San Salvador el aviso de la misa que el pastor iba a celebrar a las 5:30 de la tarde en memoria de Sara de Pinto, y decidieron actuar. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla, con una cama, su mecedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora el cilicio. Esta es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás, cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo, pues aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá. La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo. Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy. Diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo, y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento. A las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual. Como yo soy el pecador, yo tengo que confesarme, no usted. A las 3 tengo que ir donde el dentista. Como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar. A las 4 voy donde mi psicólogo. En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego, con un grupo de sacerdotes, fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenz Lacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de Catedral, y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad. Tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho. El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar, le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a torturar, qué sé yo. Él se imaginaba eso, ¿verdad? Luego presentía ya su muerte llegar, porque decía él, siento que todos me han abandonado, incluso mis mejores amigos.
También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascue, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente. Relatos, un subsargento de la extinta Guardia Nacional cuya identidad sigue siendo un misterio. Testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años, alto, delgado y barbado, y quien recibió 1.000 colones por el encargo. Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión, calibre 22. Minutos después, 2 vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Quiso agarrarse del altar esparciendo las hostias sobre el mismo y cayó boca arriba. Perdía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Estaba inerte, parecía haber perdido el sentido. En medio de los gritos de las monjas que desesperadas trataban de auxiliarlo. Según poco después de llegar, según la autopsia, por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22 unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales, pero le había explotado en el pecho. Mientras el país resolvía violentamente las diferencias políticas y sociales, se dejó al lado la investigación del asesinato de Monseñor Romero, aunque para el pueblo era obvio quiénes eran los responsables del ataque. No se podía sospechar de ninguna más, de ninguna otra fuerza. Sabíamos que esto venía del gobierno y que venía precisamente, bueno, decir gobierno en este país era decir militares, ¿verdad? Para Marisa D'Aubuisson, implicar al ejército era reconocer la posibilidad de que su hermano Roberto participara en la conspiración contra el sacerdote. Roberto D'Aubuisson había sido comandante del ejército, considerado como el fundador de los Escuadrones de la Muerte, grupos paramilitares clandestinos en contra de la guerrilla. ¿Temía usted alguna relación entre su hermano y el hecho? Sí. Sí, porque la misma gente en ese momento escuché los gritos de una señora que se puso un poco histérica y que decía, D'Aubuisson, este fue D'Aubuisson, se salió con su gusto D'Aubuisson. ¿Lo confrontó, habló con su hermano, con sus familiares? En el momento no, por supuesto, ¿verdad? Convirtiéndose en tema tabú en su familia. Cerraban filas alrededor suyo, diciendo, sí, esto es un rumor, que no. Pero, sin embargo, diciendo cosas como, un monumento le van a levantar al que mató a ese tal por cual, ¿verdad? Roberto D'Aubuisson negaba las acusaciones. Incluso en esta entrevista con CNN en 1984, cuando se postuló como precandidato de la derecha a la presidencia del país. ¿Tenía usted algo que hacer con el asesinato del arzobispo Monseñor Romero? No. No. Al término de la guerra, se estableció la llamada Comisión de Paz, encargada de investigar las miles de denuncias de abusos por parte del gobierno, los Escuadrones de la Muerte y la guerrilla. El asesinato del arzobispo fue uno de esos casos. La comisión concluye en 1993 que Roberto D'Aubuisson fue quien orquestó el ataque. ¿Se sorprende usted? Le confieso que no. No. La gente estaba convencida que esto venía de los Escuadrones de la Muerte. Ahora, ¿usted cree que es cierto o cree que la comisión encontró el nombre que ya estaba expuesto y asignó la culpa? He tenido que aceptar que sí era cierto, por su radicalidad en contra de el rol de Monseñor Romero y de la Iglesia. D'Aubuisson murió víctima de cáncer un año antes de la publicación del reporte de la comisión, sin enfrentar cargo alguno.
Las acusaciones de la Comisión de Paz no tenían peso judicial, además de que legislación aprobada por el Congreso días después de la publicación del documento estableció una amnistía para los acusados en un esfuerzo de evitar más conflictos. Marisa Dabuizón es fundadora y presidenta de la Fundación Óscar Romero, dedicada a continuar los ideales del arzobispo. Lo que nunca quedó claro es quién fue el hombre que apretó el gatillo. ¿Lo ha perdonado usted? Sí. Yo espero que estén en el cielo, por la misericordia de Dios. ¿Ha perdonado a quienes lo mataron? Sí, porque cuando hablábamos con él, me dije, yo sé que me van a matar. Y él lo hizo. Antes de morir, unos días antes, dijo, el que me mate, Dios sepa que yo lo he perdonado ya. Bien dijo algunas frases proféticas. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Un pueblo que, desde el momento que su alma dejó atrás su forma carnal, lo declaró santo.